Hablar de accidente cerebrovascular es muy importante porque es la primera causa de discapacidad en el mundo y la tercera causa de muerte. Es decir, que cada 45-50 segundos alguna persona en el mundo está teniendo un infarto o una hemorragia. Bienvenidos a Salud de Hierro, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados a la salud en general, padecimientos específicos e innovaciones en medicina. Siempre de la mano de especialistas en el área que nos guían en estos temas tan interesantes y que son de gran importancia para nosotros. Yo soy la doctora Sandra Pérez Avendaño y en esta ocasión ahondaremos un poco en los accidentes cerebrovasculares, los tipos que existen, sus posibles causas y síntomas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ernesto Ledesma González, especialista en neurocirugía endovascular de Hospitales Puerta de Hierro, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ha realizado su especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, subespecialidad en Universidad de Washington e Instituto ENERI en Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos el día de hoy en su consultorio. Vamos a platicar acerca de qué es un accidente cerebrovascular. Muchas gracias, doctora Sandra, por la invitación. Un accidente cerebrovascular es una enfermedad que está catalogada desastrosa desde su inicio y que se divide básicamente en dos. En lo que es en el infarto o lo que la gente conoce como embolia cerebral o trombosis y la hemorragia cerebral en sus diferentes facetas, desde una hemorragia hipertensiva hasta una hemorragia subaracnoidea, que ahorita hablaremos de ellas. Pero hablar de accidente cerebrovascular, doctora, es muy importante porque imagínate que es la primera causa de discapacidad en el mundo y la tercera causa de muerte en el mundo. Entonces, hablar de accidente cerebrovascular es decir que cada 45-50 segundos, en menor o en mayor medida, alguna persona en el mundo está teniendo un infarto o una hemorragia. Ok, excelente. Entonces, es de gran importancia detectarlo, sobre todo a tiempo, ¿no? Platíquenos un poco acerca de los síntomas que experimenta el cuerpo cuando suceden este tipo de accidentes cerebrovasculares. Mira, vamos a dividir el accidente cerebrovascular, como lo dije desde el inicio, en isquémico y en hemorrágico. Okay. El isquémico, el 80-90% del accidente cerebrovascular es isquémico. Es aquel paciente que se le ocluyó una arteria, ¿sí? O que derivado de un problema en el corazón lanzó un coágulo y se le ocluyó esa arteria. Ese accidente isquémico, el síntoma predominante es el inicio abrupto, súbito, que cambia la condición del enfermo en segundos. Un paciente de estar perfectamente bien, en segundos el síntoma primordial es deja de mover una parte de su cuerpo. El paciente que deja de mover una parte de su cuerpo inmediatamente, en un 70% puede estar sufriendo un infarto cerebral. Otros síntomas menores, que no son menores, pero son muy importantes también, es trastorno del lenguaje. El paciente puede tener, sobre todo cuando es del lado izquierdo, experimentar un problema de que no puede hablar o no puede entender, o dice muchas borucas. Cuando alguien le pregunta qué te está pasando, él no se puede comunicar o no hila monosílabos y no puede expresarse, y muchas veces ni siquiera puede entender. Y en menor o mayor medida siempre el infarto cerebral puede tener alteración del estado de conciencia. ¿Qué es eso? Que un paciente que está sufriendo un infarto cerebral, siempre su conciencia no es la adecuada. Ahora, desde el punto de vista hemorrágico, que sucede en un 10-20% aproximadamente, el síntoma cardinal predominante es dolor de cabeza, lo que nosotros conocemos como cefalea.
en el argot médico, pero es dolor de cabeza de inicio súbito, intenso, discapacitante. La gente lo experimenta y lo describe como el peor dolor de su vida. Y también, aparte del dolor de cabeza en la hemorragia, puede experimentar síntomas motores de que no mueve un brazo o una mano. Pero es muy importante que la población sepa que lo que marca es lo repentino, lo súbito. O sea, un paciente, un sujeto que aparentemente puede tener factores de riesgo, hipertensión, diabetes, tabaquismo o alguna enfermedad concomitante que el paciente no sepa y que debute con esto y que de repente está en su entorno natural y drásticamente en segundos cambia todo. Claro, y eso es lo más importante, ¿no? Que hay que saber detectarlo a tiempo. Por ejemplo, usted como neurocirujano, ¿cuál es el tipo de evaluación que realizan estos pacientes? ¿Cómo es que ellos lo contactan a usted? ¿Qué le dicen cuando llegan a consulta con usted? ¿Y cuál es la evaluación que se realiza? Mira, tenemos varias redes que lleguen los pacientes con nosotros. Sí. Como saben que nosotros somos expertos en esta enfermedad, en la hemorragia y en el infarto cerebral, tenemos los centros de infarto y hemorragia cerebral que atienden en el sur y en el norte de la ciudad, ambos puertas de hierro, puerta de hierro sur, puerta de hierro norte, y es toda una red de servicios médicos, de ambulancias, obviamente los prestigios de las instituciones del sur, del norte, la gente que llega al servicio de urgencias, y gran mayoría también por referencia de boca en boca de tantos pacientes que nosotros hemos atendido en nuestros centros. Actualmente hemos atendido más de 800 pacientes con esta enfermedad, en menor o mayor medida, hablo de la gravedad del caso. Claro. Entonces, esas prácticamente serían nuestras redes. Sin embargo, creo que hemos estado cortos en enseñar, en divulgar la enfermedad, porque países industrializados como Europa, como Japón, como Estados Unidos, hacen campañas desde los niños en las escuelas, los van formando con esta cultura, no se diga pacientes en edad adulta, en eventos sociales. Ya hay países que hay campañas televisivas, porque ya se dieron cuenta que prevenir esta enfermedad es 10,000, 100,000, 1,000,000 de veces más barata que dejar que se establezca. Claro, que evolucione a algo que no se pueda rescatar, ¿no? Y precisamente antes de iniciar hablábamos sobre el Día Mundial de Stroke, que es el 29 de octubre. Platíquenos un poco acerca de esto, precisamente las campañas que se han realizado y cómo es que piensan implementar esto aquí en Guadalajara. Nosotros desde que llegamos a esta ciudad hemos tenido el compromiso de tratar de informar a la sociedad en alguna medida. Nos hace falta más esfuerzos y nos hace falta sobre todo compenetrar más a organizaciones civiles, empresas que se interesen sobre todo por esta enfermedad y obviamente el apoyo económico y social e inclusive el apoyo de adiestramiento a sus mismos empleados. Claro. Cada 29 de octubre, que es el Día Mundial del Stroke, que es el stroke es la palabra en inglés de accidente cerebrovascular, Stroke Day, pues tratamos de hacer campañas en redes sociales. Por ahí hemos hecho simposium en alguno de los hospitales Puerta de Hierro. Traemos invitados extranjeros, nacionales, para hablar de esto. Hoy estamos preparando una campaña de salir a lugares públicos y poner centros de información para que la gente se acerque abiertamente y darles a conocer la importancia y la trascendencia que tiene conocer estos síntomas y obviamente el tratamiento también de esta enfermedad, que es sumamente importante. Claro, y sobre todo tener estas plataformas para comunicarlo a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, quisiéramos ahondar un poquito más acerca de los tratamientos y cuándo es necesaria la intervención de un neurocirujano. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento, por ejemplo, que Hospitales Puerta de Hierro tiene disponibles para este tipo de accidentes? Mira, yo tengo una frase que me gusta mucho, que el infarto cerebral
es curable, pero creo que lo más importante es la prevención, que ahí hemos adolecido y nos ha faltado mucho, como en todo México, no nada más nosotros, sino a nivel nacional. La prevención es el principal factor, el factor más importante, porque si tú previenes esta enfermedad, vas a evitar obviamente que se presente toda una cascada y una hecatombe de síntomas que no solo arrastra al paciente, sino arrastra a la familia, arrastra a la comunidad y un chorro de cosas. En la prevención es muy importante la dieta mediterránea, que no es otra cosa más que comer sano, carnes blancas, aceite de olivo, hojas vegetales, hacer ejercicio, que es el estilo de vida. Hay factores modificables y no modificables. La hipertensión arterial, es muy importante que tenga un buen control. La diabetes mellitus, también es importantísimo el control. Cuando se asocian diabetes e hipertensión, incrementa hasta un 20 veces más la posibilidad de que te dé una enfermedad de esta naturaleza. Factores modificables. La raza es un factor que no es modificable. Sí. Factores de la edad. Factores modificables como el tabaquismo. El tabaquismo es muy importante que la gente conozca que es el principal precursor de esta enfermedad. Y básicamente eso hablando de la prevención. Tratamientos. Hay que dividir el infarto isquémico y el stroke hemorrágico, o el accidente cerebrovascular isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico. A mí me gusta llamarlo accidente cerebrovascular porque en realidad es un accidente, porque una vez que se presenta, el entorno cambia drásticamente y obviamente la vida cambia drásticamente en segundos. Te voy a hablar de Sandra, doctora Sandra, te voy a hablar del tratamiento del infarto, lo que la gente conoce como embolia, trombosis, que no es otra cosa más que la oclusión de una arteria. Ok, perfecto. Nosotros los neurocirujanos endovasculares durante mucho tiempo, por todos los ensayos clínicos estuvimos con un pie en el cuello porque no los favorecían. Decían que el infarto cerebral era mejor dejarlo a libre evolución. Sin embargo, el 2015 fue un paradigma y fue un cambio brusco en el mundo, porque con más de 5 publicaciones muy puntuales que salieron en el mundo, dieron a conocer que el infarto es completamente tratable en tiempo y en forma, siempre y cuando lo hagas en tiempo. Claro. Cuando una arteria se ocluye, nosotros tenemos alrededor, ahí empezamos con los cortes primero de 4 horas, luego de 6, luego de 8, luego de 12, ahora de 24 y ahora no hay ni siquiera ventana. O sea, imagínate todo lo que ha avanzado la ciencia en tan poco tiempo. Sí. Lo primero es, hay unas guías mundiales de la AHA que nos hablan de cómo tratar el infarto cerebral. Si el paciente está dentro de las primeras 4 horas, hablar dentro de las primeras 4 horas es hablar de un paciente que el familiar lo ve, que estaba platicando y en ese momento inició todo, dejó de mover el brazo, dejó de hablar. Ahí empieza la hora cero, la ventana terapéutica. Si ese paciente llega dentro de las primeras 4 horas y media, puede alcanzar un medicamento por la vena que se llama trombolisis intravenosa para RTPA. Sin embargo, muchos de los casos, que son oclusiones proximales o de gran vaso intermedio, no son factibles abrirlos con esta sustancia por la vena. Yo diría los más. Claro. Esos pacientes que de inicio llegan con una gran hemiplegia, que no mueve una parte de su cuerpo, alteración del estado de alerta, que no hablan, que no entienden, que la cara está volteada, nosotros clasificamos con una escala clínica, hay muchas escalas. Nosotros utilizamos en nuestros centros, en ambos Puertas de Hierro, toda la gente está capacitada para utilizar, es un proceso que hemos llevado a cabo, los hemos preparado, estamos en un proceso muy fuerte de certificación, que los hemos preparado con la escala de NIH, que es la escala de los Institutos Nacionales de Salud, donde damos un puntaje. Entonces, cuando nosotros valoramos clínicamente y el puntaje es alto, de entrada sabemos que ese paciente va a ser poco respondedor al medicamento por la vena y de inmediato tenemos que abrirle la arteria por un cateterismo. Es como los cardiólogos que lo tienen muy conceptualizado ante la gente y sobre todo lo tienen muy popularizado.
Sí. En el cerebro también existe y es dramática el efecto que tiene cuando se hace bien y se hacen centros de experiencia. Sí. ¿En qué consiste? En a través de una punción de una arteria de 1 milímetro, ya sea de la arteria de la pierna femoral o del brazo, de la arteria radial humeral, podemos avanzar un catéter hasta el cuello del paciente y ahí avanzar otros catéteres, que un catéter es, imagínate, el diámetro de 3, 4 cabellos entrelazados de ese diámetro por 1,20, 1,50. Sí, es pequeñísimo. Eso es como si fuera un popote largo, sí, que llega al trombo, al coágulo y lo aspiramos, ¿sí? Hay bombas especiales. Nosotros, pues por la situación en México, utilizamos una jeringa de 60 cc, que es el mismo impacto que tiene la bomba. Okay. Y también utilizamos algo que se llama retriever, que el retriever es como una red pescadora que capta el coágulo, lo jala y abre la arteria. Desde el punto de, a grosso modo, sí, desde el punto de vista hemorrágico, hay que ver cuál fue la hemorragia. Si la hemorragia es hipertensiva y tiene criterios de desplazamiento, del tamaño del coágulo, hay que hacer una ventanita en el hueso, drenar la sangre para darle relajación al cerebro. Pero quiero hacer un especial énfasis en el aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral es una enfermedad mortal. Una vez que se rompió, el 40% se muere, otro 40% queda en estado vegetativo y un 20-30% logra hacer su vida. Esos pacientes con un aneurisma, primero se tienen que tratar en centros de experiencia porque el aneurisma no es para todos, no es para el neurocirujano general. Tiene que ser para un neurocirujano que tenga conocimiento en esto, un stroke doctor, yo les digo, que sabemos muy pocos. Entonces, ese aneurisma, nosotros lo tratamos el 95% de nuestros casos, 90%, a través de ese mismo cateterismo. Entonces, en lugar de traer un catéter y jalar el coágulo y traer una red, lo que hacemos es nos introducimos dentro del aneurisma. El aneurisma es como si fuera una dilatación de una llanta o como si fuera, si tú inflaras un chicle y hicieras una bomba y se truena, eso es el aneurisma. Y colocamos unas espiras de platino para cerrar ese aneurisma. Todo esto que yo te digo es la tensión hiperaguda del paciente, que desafortunadamente muy poco porcentaje en esta ciudad la tiene, porque solamente menos del 6% de la población en Guadalajara está asegurada. Imagínate nada más. Sí. Este es el momento hiperagudo, pero también hay un momento que es una fase de sostenimiento que es importantísimo, que es la fase de tratamiento en terapia intensiva y mantener al paciente posterior al tratamiento. Y posterior a eso viene también otra fase importantísima, muy importante, que es la fase de rehabilitación clínica, rehabilitar al paciente para tratar de llevarlo a las condiciones de más normalidad a su vida, ¿sí? Y no nada más rehabilitación física, rehabilitación del lenguaje, rehabilitación de deglución, muchísimas cosas. Sí, entonces es todo un protocolo que se realiza, ¿no? Y precisamente aquí en Hospitales Puerta de Hierro pues tenemos esa infraestructura necesaria desde la parte inicial, como ahorita lo comentaba, en las salas de hemodinamia, por ejemplo, hasta después la terapia intermedia, la terapia intensiva, pues toda esa, digamos, esa estructura que se necesita para llevar a cabo pues un caso de éxito, ¿no? En estos pacientes. Somos de los pocos hospitales, o tal vez el único hospital ahora con la sala híbrida y sobre todo el equipamiento de la sala del sur, que podemos hacer algo que se llama DATAS, Direct Transfer Angio Suite, que quiere decir que el paciente puede llegar directamente a la sala de hemodinamia, con el angiógrafo hacer una tomografía y si no tiene sangre, ahí mismo hacerle todo sin necesidad que pase toda esa brecha por urgencias, imagen ahí, porque aquí tiempo es cerebro. Sí. Entonces, si tú actúas rápido, puedes tener un buen resultado. Si no actúas rápido, el resultado va a ser deleterio. Pero todo esto no es de voluntades, lleva todo un proceso. Claro. Hay que formar gente. Aquí la gente está tan formada que identifica el paciente desde que llega a urgencias, el mismo guardia ya sabe de lo que se trata, se activa el código stroke. Y ese código stroke que tenemos activado es lo que hace la diferencia. Sí, claro, identificar, como dice, todo
lo primordial para poder llevar a cabo este tratamiento. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Ernesto. Gracias por su tiempo. Fue un gusto platicar con todos ustedes. Les recuerdo que yo soy la doctora Sandra Pérez Avendaño y estoy segura que a las personas que nos siguieron hasta el final en nuestro episodio de YouTube y Spotify les va a resultar pues bastante interesante este tema. Gracias a todos los que nos vieron hasta el final y escuchan. Si les gustó la información de este episodio, regálenos un like, suscríbanse para recibir los nuevos capítulos y estén al pendiente de nuestras redes sociales en donde hay más información sobre neurología y el resto de especialidades. Recuerden que lo más importante para tener una salud de hierro es estar informados. Gracias.